noticias, espectáculos, deportes, artistas, política, economía y mucho más. Todo lo que pasa en Sonora y más allá, en un solo lugar. Esto es Enfoque Sonora, donde la información cobra vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros seguidores. Sean bienvenidos a un programa más de Enfoque Sonora. Soy su amigo Jera Gaitán Jr. y hoy estamos de manteles largos incursionando con un nuevo programa. Como pueden observar, tengo a dos regidores del Cabildo de Hermosillo y a los cuales voy a proceder a presentar. De mi izquierda tengo a la regidora Fanny. Mi Fanny Duarte, ¿cómo estás? Bien, acá, gracias por invitarme y aquí, pues un gusto compartir mesa con el colega. Y a mi lado derecho tengo a mi buen amigo Sergio. Sergio, ¿cómo andas? Muy bien, muy contento, muy privilegiado de estar con esta bella dama aquí y pues a darle a platicar un ratito lo que pasa en Hermosillo, ¿no? Fíjense que a mí me gusta mucho este tipo de programas porque a veces cuando invito a una sola persona, la mesa se puede tandear hacia un solo lado. Entonces, pues creo que no es justo para los seguidores, para los ciudadanos de Hermosillo. Vale más que conozcan las diferentes caras que tiene la moneda y qué mejor que ustedes que vengan a platicarnos, que ustedes lo viven desde el núcleo de lo que se está pasando en Hermosillo. Y pues vamos a empezar tranquilos y vamos a empezar pues dando una breve reseña a cada quien. ¿Quién es Fanny Duarte? Y luego vamos contigo, Sergio. ¿Les parece? Muy bien. ¿Quién es Fanny? Sí, gracias. Pues yo soy abogada, especialista en derechos humanos, abogada aquí por la Universidad de Sonora. Mi primera especialidad la hice en filosofía del derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, allá en España. Posteriormente hago la especialidad en derechos humanos, también en una universidad española. Y me toca comenzar a trabajar en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México desde 2016. Y lo bonito era que en aquel entonces en la Ciudad de México, desde el 2015 ya comenzaban a gobernar partidos alternos a la hegemonía, y ahí fue cuando yo me fui formando en el derecho parlamentario también. Y ya en 2018, yo ya siendo militante del Movimiento de Transformación, me toca apoyar al presidente López Obrador de manera directa ya en su campaña federal. Ganamos y así del Congreso local de la Ciudad de México paso a tener una experiencia formativa en el Congreso Federal. Y ya para 2021 acompaño al doctor Durazo a hacer campaña acá en Sonora. En el 21 me toca también ya competir. De hecho, desde entonces traigo entrado al Toño, porque desde el 2021 me tocó estar en la planilla de regidores de Hermosillo y estuvimos con una contundente, pues ahí competencia. Tan es así que fuimos a tribunales, ¿no? Fuimos a tribunales, la sala regional, con una diferencia mínima de 1% le da el gane a él en 2021. Y ahora para 2024, pues muy listamente ya le subieron, ¿no? Al número de boletas insertadas en las urnas. Y otra vez, fíjate, resulta que se repite la historia. Se repite la historia, se impugna el procedimiento, pero ahora la sala determina que había una diferencia ahí de votos. Por eso entre los morenistas sacamos esta broma, ¿no? De las boletas ya sumadas, y resulta que se reelige Toño Astiazarán, y a mí me toca pues ya tomar la responsabilidad de integrar a los regidores de oposición, bueno, del bloque de la Cuarta Transformación, y aquí estamos pues defendiendo esa postura que también está en Hermosillo, ¿no? De apoyar. Tenemos 6 diputados locales en Hermosillo, todos de la 4T. Tenemos 2 diputados federales en Hermosillo, todos de la 4T, y pues nada más ahí nos falló un poquito con la alcaldía, ¿no? Poquito. Okay, pues bueno, ya lo sufrí. Mira, no vamos a hablar tan rápido, pero ahí la falla está, yo creo, en la decisión ciudadana, si ellos se sienten bien, si ellos se sienten mal, cómo va la expectativa, y vamos a irlo platicando, ¿no? Perfecto, pues ahorita vamos a entrar un poquito más en tema. Yo sé que te Claro gusta que ese sí. tema, Fanny. Ya te he tenido en otros programas y se ponen muy buenos. Mi Sergio, platícanos un poquito de dónde vienes, quién eres, qué andas haciendo. Pues igual que la regidora, yo soy egresado de la Universidad de Sonora, soy abogado de la Universidad de Sonora, digo, con mi maestría en administración pública y pues, ¿qué te puedo decir? Que desde el 2000 estoy ahora sí que Congreso local en el 2000, me tocó estar ahí en esa legislatura, cuando ganó Fox por allá, me tocó estar, pero en la local, ya después de ahí me tocó estar en una legislatura federal. Después me tocó estar en el gobierno federal de Calderón, me tocó estar en la Ciudad de México 2 años en el INEA. Me regreso a Sonora y cuando se gana en el 2009 gobernatura y alcaldía, me toca a mí estar, por primera vez me toca estar en Protección Civil Municipal, aquí en Hermosillo. Termino esa administración como director de asuntos políticos
y luego regreso a la administración del alcalde López Caballero como director de inspección y vigilancia. Luego, los 3 años ahí del 15 al 18 me dedico a mis negocios propios y el 18 regreso al Congreso local como asesor jurídico otra vez. Y en el 21, cuando gana el presidente Toño Cesarán, entro de director de Protección Civil y en esta ocasión pues me toca ya la oportunidad de estar así que en un puesto más político, que es el tema de una regiduría, y me toca pues obviamente estar aquí acompañando al alcalde Toño Cesarán en este trayecto de otra óptica, lo digo yo, porque de ser funcionario es distinto a tener un puesto político como regidor, es así como que aquí eres el administrador y eres el que ejecutas la administración, entonces así juegas ese papel así como que así un poquito menos operativo, ¿no? Pero ese ha sido el andar de Sergio Flores y aprendiendo, digo, cada día aprendiendo más y aportando un poquito de los conocimientos que podemos tener de la administración pública municipal. Perfecto, mi Sergio. Pues miren, ya ven, tenemos 2 caballos aquí. Tenemos 2 figuras. Hay que aprovecharlo. Todos los que nos están viendo, pónganle atención porque el programa se va a poner muy bueno. Y para no andar dándole vueltas al asunto, vamos a empezar con la primera pregunta. Y como estoy empezando contigo, vamos a empezar por aquí, luego vamos contigo. Mi Sergio, qué perspectiva tienes del municipio de Hermosillo? O sea, ¿qué rumbo lleva el municipio de Hermosillo? El rumbo de la falla que dice nuestra amiga Fanny. El rumbo de la El falla. A rumbo ver. de 50,000 hermosillenses que refrendaron, que tuvo más el presidente Toyo Cesarán del 21 al 24. Cuando tú ves que los ciudadanos ven una administración con buen rumbo, pues obviamente te ganas esa confianza de poder refrendar. Digo, en la actualidad pues tenemos esa virtud ya los mexicanos de poder refrendar o no a un presidente municipal o a un diputado, y en este caso pues el presidente Toyo Cesarán se ganó esa confianza de 50,000 hermosillenses más, como lo dice la regidora, es en la primera elección el presidente ganó con una diferencia de un punto que serían 3,000 y feria de votos, y en esta ocasión, en el 2024, el presidente pues gana con una diferencia de casi 54,000 votos, ¿no? Entonces te da esa vertiente de pensar que los hermosillenses están pensando que Hermosillo va por un buen camino, o que el presidente Toño Cesarán se merece continuar con lo que venía construyendo del 21 al 24. Entonces eso sí como que nos da, pues obviamente, la tranquilidad a los regidores que venimos acompañando al presidente, que pues que las cosas se están haciendo bien y que va marcando la confianza de los hermosillenses. Digo, eso también se da en reflejar cómo ha venido creciendo las aportaciones del ciudadano al pagar sus contribuciones al ayuntamiento, donde se refleja al 2024 un incremento del 8,8% más de incremento en recaudación, lo que le da la oportunidad al presidente tener ahora sí que dos buenas vertientes: el invertir hacia el interior del ayuntamiento, o sea, ver hacia el interior, que tenía años el trabajador del ayuntamiento sin una inversión para poder atender bien a la ciudadanía, pero sobre todo también atender a la ciudadanía con los requerimientos. Y eso nos lleva a que la inversión que tiene el ayuntamiento en infraestructura interna como en externa, digo, ha sido lo más alto en los últimos años en Hermosillo, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que ese refrendo ha llevado a Hermosillo por un buen camino? Sí, digo, seguramente sí, y lo veremos en el 27, porque al fin de cuentas el trabajo del presidente Toño Cesarán Espérate, ya le anda no, en haciendo el campaña. Esto no 27. es para hacerle campaña para nadie. No, yo saco ahorita No. mi lista también de perfiles, que en No, Morena tenemos muchas y muchos, recordemos, ¿no? compañera, que nos vamos el Ajá. 27, el 27, Ay, que les vaya bien y les el vaya bonito, dice la 27 canción, ¿no? se va esta administración y entrará otra administración, y seguramente quien venga será alguien apoyado por el presidente César. Perfecto. Mi Fanny, Quien vaya a candidatearse, porque que llegue, pues, no lo tiene que apoyar no lo tiene que apoyar la ciudadanía. No tienen que aprender, pianistas, ya no es así, Chihuahua. Bueno, ¿qué pasó? a ver, mi Fanny, Dime. ya vi que ya le entraste. Aquí andaba anotando las ¿Cómo fantasías vamos, de Sergio. Hermosillo, desde tu perspectiva? ¿Qué avances? ¿Qué rumbo lleva Hermosillo? Sí, pues fíjate que es muy importante ahorita que estamos en este tipo de medios de comunicación, medios alternativos y sobre todo medios en los que podemos hablar con transparencia, que hagamos estos ejercicios, ¿no? Y justo lo que plantea el regidor es parte de la realidad que se está viviendo en el ayuntamiento,
pero a mí me toca explicar también cuál es la diferencia entre esa realidad que ellos plantean como logros y lo que nosotros desde el movimiento de transformación notamos como preocupante. ¿Por qué? Porque ellos ven el desarrollo o el supuesto desarrollo de la ciudad, pero primero para generar negocios y eso ya ha estado demostrado, ¿no? Y expondré una lista clara de proyectos del alcalde del Toño que luego se lo terminó entregando a sus familiares o amigos, ¿no? Bueno, ellos lo ven como desarrollo, es lo que nos mienten, ¿no? Dicen, hay desarrollo, no, hay negocio. Segunda discrepancia que habla el compañero regidor, no es, bueno, o sea, discrepancia entre sí es una realidad, pero cómo lo proyectan ellos, pero ¿y cuál es la realidad desde la perspectiva de la Cuarta Transformación? Ellos dicen, tenemos un aumento de recaudación. Sí, porque ellos han tenido políticas recaudatorias precisamente para eso, para engrosar las arcas del ayuntamiento y ver de qué manera se aprovechan para sacar ese dinero de la caja y traerlo, insisto, a los bolsillos de las empresas de sus parientes y de sus amigas y amigos. ¿De qué manera? Primeramente, justo votamos el día lunes, el día ayer, bueno, el día lunes se votó en sesión de Cabildo la cuenta pública de 2024. Y ahí tuvimos ahí alguna parte, bueno, ahí yo tuve ahí un comentario porque la cuenta pública, precisamente la de 2024, tuvo un excedente de más de 300 millones de pesos. Y eso por motivo de recaudación. Lo preocupante aquí es que esos excedente de 300 millones de pesos ni nos explican dónde están, ni a dónde se gastaron, ni dónde se guardaron, porque en teoría la ley de disciplina financiera exige que esos excedentes solo se pueden ocupar en dos sentidos. Primeramente, para el pago de deuda, que deuda que tiene Toño Estiazarán actualmente es muy grande. ¿Por qué? Porque él pidió deuda la administración anterior y entrando esta administración en diciembre pidieron deuda. Y en segunda instancia, la ley de disciplina financiera te obliga a que esos excedentes de recursos, en este caso estamos hablando de 300 millones de pesos, poco más, son 340 millones de pesos. De 2024 los tendrían que aplicar en proyectos prioritarios. Es decir, si estos 340 millones de pesos no los aplican en pago de deuda, en aumento de deuda, perdón, en aumento del pago de la deuda, lo tendrían que aplicar en teoría en proyectos prioritarios. Por ejemplo, la atención del sistema de distribución de agua en Hermosillo, que estamos hablando del tema de las fugas, ¿no? O sea, que sabemos que solo es una problemática que avanza e inclusive en días recientes ya han empezado a sacar listados de 20 colonias al día en las que se les suspende este servicio, ¿no? Entonces, ahí es donde está la incoherencia de gobiernos como el de Toño Estiazarán, en el que ellos tratan de manipular la realidad como siempre lo hicieron, ¿no? Como decía el presidente Andrés Manuel, la mafia, el poder. Pues bueno, es que eso nunca ha sido una fantasía. En este caso en Hermosillo la padecemos, la seguimos padeciendo. ¿De qué manera? Con un alcalde que plantea proyectos no solo para promover su imagen y para para fomentar su vanidad política, sino proyectos que le cuestan a la ciudadanía y que no se quedan en Hermosillo. Por ejemplo, el arrendamiento de camiones, y ya no hablamos solo de camiones de transporte, sino arrendamiento de patrullas, arrendamiento de bomberas, y todo lo que se pueda rentar, él lo renta, en lugar de comprarlo. ¿Por qué? Porque adivina quién se lo renta. Se lo renta a las arrendadoras de sus amigos y de sus parientes. Entonces, eso es la realidad que estamos viviendo en Hermosillo. ¿Qué sucede? Hay que salir, avisarle al ciudadano en qué está siendo invertido su dinero, y que el ciudadano pregunte, ¿ese gasto que está haciendo Toño Estiazarán, qué le está dejando a la ciudad realmente? Qué difícil es ser regidor de oposición en este momento cuando tienes al alcalde mejor calificado en el país. Digo, debe ser muy complicado. Y te voy a dar un razonamiento, digo, lo dice la regidora, por eso se ven 503 obras terminadas en Hermosillo, no banderazos, no banderazos como lo hacen los gobiernos de la Cuatro Transformación o de Morena, ¿no? Entonces, sí hay 503 obras terminadas en No es Hermosillo, verdad. ¿no? Digo, No te creo, o sea, estás contando la rehabilitación de cada bache, por ejemplo, porque ni siquiera 500,000 baches, ¿o cuántos son? Es 8,000, son ¿cuántos? 811,000 metros cuadrados de baches, Pero en las obras esas que estás contabilizando. Dijiste que eran no, 503. obras terminadas y te puedo decir, entre ellas lo más relevante puede ser ¿Y el están cárcamo. contando pues, columpio por columpio o a qué no, obras? Es que las queremos conocer. No, yo te digo 503 obras y entre ellas te puedo decir, está terminado el cárcamo,
está terminado el Hay puente baldosa, Iván. de Luis Encinas de América, están terminadas cada uno de los cruceros rehabilitados de la Reforma. Él prometió que iba a esta- rehabilitar esta- toda la esta- reforma con concreto hidráulico. Es que volvemos a las farsas del Toño. Te digo, es lo que te propagandista. digo, es cuando es muy difícil ser regidor de oposición. Eso es lo que traducen para poder, ahora sí que tratar de empañar una buena administración. Digo, y es su chamba, y es respetable. Nada más que veamos resultados. Digo, si Es que el ciudadano que pase por la reforma todos los días se da cuenta si que yo no comparamos estoy un poquito diciendo nada fuera del ordinario y de la realidad, fíjate ¿no? que lo curioso es tener 503 obras terminadas en Hermosillo, ¿cuáles? a Insisto. terminar Cada vez que ponen un nuevo alto, cada vez que pintan una nueva cebra, a terminar ¿cuáles son? solamente una obra en Hermosillo que está a medias, que se llama Sauceda. No, digo, yo sí te preguntaría, ya tienes 6 diputados de Morena en Hermosillo, te lo decía en el Cabildo, dime cuál es la aportación al municipio de Hermosillo, cuál es la aportación de la Cuarta Transformación. Si me vas a decir el mercado municipal, pues ni siquiera lo han terminado. Me vas a decir que la rehabilitación de la catedral, pues ni siquiera lo han terminado. El centro ni siquiera lo han terminado. Entonces, veamos un poquito la comparativa. Se nota que tú no recorres Hermosillo, ¿no? ¿Cómo sí, que no está terminado el centro? Claro, digo. Oye, y eso del centro, más de 200 millones de pesos en 14 vialidades, que sí concluimos y todas en concreto hidráulico, ¿eh? No como la reforma, estos fantoches, vamos a pavimentar toda la reforma, decía Toño. Es más, lo está prometiendo desde la administración pasada. Yo creo que lo difícil es la chamba que hacen ellos de salirle a aplaudir algo que la ciudadanía sabe que Mira, le están Fanny, mintiendo. nosotros ya nos aventamos la Veracruz, ya nos aventamos la Nayarit, ya nos aventamos el Boulevard Las Quintas, el Boulevard Las Quintas. Y la Veracruz de Chapopote, cuando la prometieron jamás fue prometida de concreto hidráulico, rehabilitada toda la Veracruz. Pero ahí te voy a decir lo que es lo más curioso. Nosotros terminamos una obra que empezó la Célida, de Morena, Si hubiéramos seguido nosotros fueron y tiraron el banderazo al Boulevard Las Quintas y nunca lo empezaron. Qué curioso, ¿no? Que sí. A la solicitud de los vecinos porque se empezó. No se empezó con el puro banderazo. Lo único que hicieron es dejarla en terracería, dejaron el Boulevard Las Quintas y lo dejaron 3 años en terracería. Lo terminó el Toño Cesarán, porque el Toño Cesarán sí le cumplió a la gente del Camino del Seri con el tema del Boulevard Las Quintas. El Camino del Seri es que le quería poner el nombre de su patrón Javier Gándara. ¿De qué me hablas? Es que eso es lo que vienen ustedes a defender. ¿Qué es lo más la más política para curioso los mismos, el poder para los mismos, el dinero para los mismos. La ciudadanía ya no quiere eso. No, fíjate. El Camino del Seri no lo rehabilitó Toño. Y el Camino del Seri, Toño le quería poner el nombre de su patrón Javier Gándara. Fue un tema de... Es más, hasta el cabildo anterior votó a favor de que le cambiaran el nombre. Entonces, ustedes se creen dueños de la ciudad y no es así. Los pianistas se han creído dueños de Sonora y de Hermosillo, pero ya no es así. No entienden, es un reconocimiento a un personaje. Eso es culto a la personalidad. Tú lo circulas. ¿Sabes qué necesita reconocimiento? La ciudadanía necesita reconocimiento. Tú circulas el Camino del Seri. El Camino del Seri, antes de Javier Gándara, era un caos. Quienes hemos vivido toda la vida sobre el Camino del Seri entendemos la importancia de esa visión de Javier Gándara del Camino del Seri en embovedar esos 5 kilómetros, esa visión de lograr ese recurso federal para poderlo hacer. No sabes lo que ha alivianado a la gente de ese sector. Demasiado lo ha alivianado. Y no simplemente en la plusvalía de su casa, es en el tiempo en recorrer la ciudad, en el poder salir. Cuando hacías a lo mejor una hora y media para salir por el Camino del Seri hace 15, 17 años, ahora lo haces en 16, 17 minutos. La ciudad está creciendo. Pero ¿quieres hablar de Javier Gándara? Te hablo de Javier Gándara. Javier Gándara en aquel... A ver, dije que aquí no íbamos a andar haciendo campaña. No, te digo... Y algo que te quiero mencionar. Te hago una reflexión más de Javier Gándara. En la administración de Javier Gándara en Hermosillo se hizo una inversión, yo te voy a decir, del puente del Quiroga y a la salida del aeropuerto. Se hizo la inversión del puente a la salida a Guaymas, se hizo la inversión del Gallo, se hizo la inversión junto con el gobierno del estado del puente del Morelos, se hizo el puente del Morelos, el que cruza también solo un cruce, el que tanto critican a Guillermo Padre, es el que se quema cada verano. ¿De qué estás hablando? Seguramente sin ese puente, en este momento... Esos son tus héroes, Javier Gándara y Guillermo Padre. La ciudad sería un caos. Y todavía te voy a refrendar un poquito más. En aquel entonces... López Caballero. Ya se proyectaba el puente del Colosio y Solidaridad, ya estaba proyectado. Y adivina por qué no se cumplió, porque era inviable, y ahí se toparon ustedes con un canal no se concretó por el cambio de gobierno. Llegó Peña Nieto y ya no apoyó a la ciudad de Hermosillo.
desde Felipe Calderón, dime qué O sea, obra el PRI relevante. no apoyó a los malos gestores del PAN. Y ahora, como dice el presidente López Obrador, antes hacían el amor en lo oscurito, ahora ya lo hacen a todas luces, ¿no? Yo te preguntaría, ahora, te dejo una pregunta en el aire, nada más contestamos esta pregunta. ¿Cuál es la obra relevante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Hermosillo? Una obra relevante. No, dime una. Una obra nomás. Relevante como la que yo te acabo de contar. Primeramente voy a atender lo que tú estabas mencionando del hecho de este tipo de personajes. Voy a marcar la diferencia y por qué me río. Lo ridículo que es hoy por hoy estar defendiendo a personajes como Javier Gándara y sobre todo el creer que el que un gobierno invierta dinero público es reconocimiento de una persona, de un perfil. Eso es lo que ustedes no han llegado a comprender. La ciudadanía ya estamos cansados de ello. Ya no queremos cultos a la personalidad, ya no queremos liderazgos banales, vanidosos como Toño Astiazarano, inclusive como el resto de los panistas. Y te voy a hablar de las inversiones de Javier Gándara y no lo que él hizo por la ciudad, sino lo que él se ha llevado en sus bolsillos. Actualmente Hermosillo le paga 23 millones de pesos mensuales a la planta tratadora de agua, que es de una empresa de compadres de Javier Gándara. Y sobre todo, más allá de compadres, también hay hasta prestanombres, y eso está demostrado. Y esa planta tratadora de agua, no solo nosotros desde el gobierno de la Cuarta Transformación en Hermosillo intentamos suspender esa concesión, porque fue una concesión, como yo siempre lo comento, concesiones apócrifas que se hacen en lo oscurito, que le quitan dinero a la ciudadanía. Anteriormente eran 18 millones de pesos mensuales. Se suspendió el pago de 2018 a 2021 y Toño lo reanuda, ahora le subió 5 millones mensuales. Para una planta tratadora de agua que no trata el agua. ¿Y cuál es el principal problema de la ciudad? El agua. Y ese dinero es el que mensualmente, deja tú, no me hables de ridiculeces, la ciudadanía recuerda, no me hables de lo que hicieron los panistas por Hermosillo o lo que siguen haciendo. Lo único que siguen haciendo es negocio. Y personajes como Javier Gándara son un ejemplo perfecto de eso. Y también López Caballero. Y eso es lo que ya no le tienen que salir, no tienen que salir con la ciudadanía ya. Ahí está lo curioso, mira, ahí está lo curioso que dices la ciudadanía. A ver, ahora te voy a responder, te voy a responder a los proyectos de la Cuarta Transformación. ¿Qué ha pasado en Hermosillo? Es más, no solo en Hermosillo, en Sonora. Nosotros, el presidente López Obrador, 2,000 millones de pesos para la planta para la planta fotovoltaica de Peñasco, la cual inclusive ha aumentado la proporción y la entrega de kilowatts a Hermosillo, no solo lo que ya se atiende en el sur del estado y en la baja norte, sino que gracias a eso hemos podido gestionar de manera permanente el cobro de la tarifa F1 para Hermosillo. Y ampliamos esa tarifa un mes más. Eso es algo que logró la Cuarta Transformación y López Obrador para todo el estado, pero prioritariamente para Hermosillo, focalizado. Ahora, si hablamos de dinero y si hablamos de infraestructura, proyectos reales que no han endeudado a Hermosillo. 240 millones de pesos para rehabilitar el centro histórico. Aunque no les guste, nosotros sí lo hicimos con concreto hidráulico, lo hicimos con banquetas incluyentes, con rampas que tienen también canales para las personas débiles visuales, con banquetas de medida óptima que no priorizan el vehículo como lo hacen ellos. Nosotros sí estamos pensando en proyectos sustentables, en proyectos incluyentes, en proyectos ciudadanos y de bienestar. No como lo de ellos que solo cobran para hacer puentes, para que crucemos un semáforo privilegiando al vehículo y no al peatón. Pero ¿a quién sí privilegian? Insisto, al bolsillo de sus amistades y de sus familiares. Ahora, permíteme tantito, ¿qué otras cosas ha hecho el gobernador Durazo? No solo la remodelación de la Sauceda, sino también la adquisición del Cerro de la Cementera, que gobiernos del PRIAN le vendieron a la Banca Banorte hace décadas y nosotros lo recuperamos. Eso es dignificar la ciudadanía y el territorio. ¿Qué más hicimos? Remodelaciones en otras costas, como en el Choyudo, las remodelaciones en Punta Chueca. Eso, el plan de justicia para los seris. 1,000 millones de pesos para renovar temas también hídricos para ellos. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Eso sí es gobernar para todas y para todos. Me hablas de puentes, de cruces de datos. ¿Cómo no me voy a reír de ti, compañero? Mira, fíjate lo contradictorio que dices es, recuperamos el cerro. Bueno, el cerro, ¿cuál es el beneficio para la ciudadanía en este momento? Nomás dime cuál es el beneficio para el hermosillense en este momento. Es construir un puente, el rehabilitar el Jardín Juárez, el rehabilitar el Parque Madero, el hacer el Cárcamo. Eso es algo tangible para la sociedad. Espérame, yo no voy a caer en tiempo los dos. Vamos, terminas con este comentario, el contraargumento y entramos con el siguiente tema. Okay. Porque si no, no vamos a pasar todo el día con este mismo tema, ¿no? Terminar. Es un tema tangible que está viviendo el hermosillense. Si tú vas ahorita al Cárcamo, vas a encontrar a familias
Si tú vas ahorita al ¿Quieres que hablemos del al, Cárcamo y al, cómo al, querían al, construir ahí el al, centro al, pa- municipal al centro municipal ahí? al Parque 100 Madero, millones de pesos de un vas a edificio ahí encontrar en el familias. Cárcamo. ¿Quieres que Si hablemos de tú vas eso? al cerro ahorita, vas a encontrar una familia en el cerro. Yo te puedo asegurar que no, ¿eh? Entonces, ¿qué beneficio hay para Hermosillo? Digo, seamos un poquito coherentes en lo que estamos haciendo como gobierno. Digo, respeto mucho la visión del gobernador y si su visión es comprar un cerro para Hermosillo, pues qué fregón. Digo, en algún momento tendrá una utilidad. Pero ahorita en lo tangible, en lo que puede haber para Permíteme. Hermosillo, más ¿Y sabes qué déjame están haciendo terminar. ellos? ¿Por qué les parece absurdo que compren un cerro? Porque ellos están vendiendo los parques de la ciudad. No, Fanny. Ellos están vendiendo, es que lo dice la ciudadanía, o sea, Más, dime qué parque estamos sigue vendiendo. hablando, pues. No, digo, ya lo tocaste. Le preguntamos a los vecinos de provincia qué No, hizo digo, López Caballero en 2015 y que quieren construir una escuela privada ahí. nada Le más que preguntamos a los ahí, del campo 3 del Cárcamo, el campo bueno, René Hurtado, que ahí ustedes quisieron construir un centro sí, municipal y no lo hicieron porque la ciudadanía no te se voy a los decir una permitió. cosa, Preguntamos yo al sí Parque yo sí Madero, estaba donde de quieren acuerdo. construir locales, cuando la ciudadanía pide árboles. ¿De qué me hablas? Ahora, nosotros no estamos diciendo, y nunca lo hemos dicho, que los proyectos de apropiación del espacio público sean negativos. Lo que estamos diciendo es que ustedes siguen creyendo que la ciudadanía se conforma con eso y tú lo proyectas de manera perfecta cuando crees innecesaria la compra de un cerro. La compra de un cerro no es solo para que la ciudadanía, como tú dices, se apropie y pueda hacer senderismo o ejercer el deporte ahí, etcétera, etcétera. Que el cerro se adaptará también para eso, sino que el, el número de metros cuadrados de la ciudad no solo se le reintegra lo que los gobiernos de ustedes le quitaron, sino que también volvemos a la apropiación del territorio. A ti no te parece, ni a tus gobiernos les parece que la ciudadanía tenga territorio, por eso lo venden, por eso están vendiendo parques, insisto. No los venden, los subastan, porque ese es el concepto. Y nos toca votarlos cada sesión en Cabildo, y tú los votas a favor, y yo los voto en contra, y no te da vergüenza. Entonces, por eso te parece ridículo que se recupere un cerro para la ciudad. Donde Al rato van a vender el cerro Bachoco donde también. donde no hablas con la verdad, es cuando se hace No es cierto. expliquemos a la ciudadanía. A ver, Cuando se hace un Hayan fraccionamiento, paros de los los dos, vecinos de tiempo los dos, provincias, de lo que yo estoy diciendo. Tiempo. Yo creo que por respeto a la gente que nos está viendo, nosotros lo entendemos porque estamos aquí y porque nos gusta la grilla. Yo creo que vamos a llevar un poquito más de orden. Sí. Habíamos quedado que iba a ser la última intervención respecto a ese tema. Sin embargo, me da curiosidad y supongo que a la gente también, ¿a qué te refieres tú con que están vendiendo los parques? no, Y por eso, te lo explico por eso voy a en que un me lo minuto te lo explico, expliques y que me hagas una réplica y después de eso, ahora sí, entramos al siguiente tema. No es que se vendan parques. Échatelo. Cuando tú eres un fraccionador y llegas a Hermosillo y quieres en un pedazo de tierra fraccionar, construir un fraccionamiento, tienes dos obligaciones como fraccionador. Una es dotarle al ayuntamiento dos tipos de terrenos. Uno es lo que es considerado como área verde, que eso es inamovible. Y lo otro es el área de equipamiento. El área de equipamiento puede tener varios fines. El fin puede ser a lo mejor una cancha, puede ser un parque, pero igual puede ser una escuela, puede ser una clínica. O sea, pueden ser diferentes temas que te lo otorga la reglamentación que tú puedas llevar a cabo esa actividad ahí. En la consideración de lo que pudiese pasar en ese terreno es donde el ayuntamiento se pudiese hacer de recursos para poder implementar otra cosa es en la venta de esos terrenos de equipamiento. Es legal y para eso es su funcionamiento, para eso lo entrega el constructor. Cuando dicen es que era un parque, no es un parque, no estaba proyectado ahí, es un terreno que está dado como área de equipamiento. Eso es donde juegan y tratan de engañar a las personas. No es como tal, por eso existen las áreas verdes. Por eso, cuando tú haces un fraccionamiento, dentro de las cerradas existe un parquecito o existe un área verde. Eso es lo considerado que se entrega por ley para que se pueda desarrollar las actividades. El área de equipamiento tiene otra finalidad. Eso es lo que seguramente pasó en el tema de provincias. Es un área de equipamiento que pudiera haber sido considerado como para una escuela. Y su proyección pudiera haber sido una escuela privada como una escuela pública. ¿En dónde se hacen las escuelas? La SEC las hace en las áreas de equipamiento, no necesariamente tiene que ser un parque. ¿En dónde se puede hacer un hospital o una clínica? En un área de equipamiento, no necesariamente un parque. Eso es lo que le echan mentiras a las personas y le tratan de decir que si era un parque cuando no lo es. La finalidad de ese terreno era para otro fin,
pudiese utilizarse para un parque, mas no es su fin principal. Por eso hay áreas verdes dentro de las cerradas, pues, ¿no? Ok. Entonces terminamos, Fanny, con con tu intervención de ellos están vendiendo parques. Explicó que son áreas de equipamiento. A ver, Sí, lo que échatela. sucede es que el regidor ni siquiera está informado. En la administración anterior, en la que tú no estabas como regidor, ni yo tampoco, pero nos enteramos porque es algo ilegal que se hace. En la administración anterior se presentó al Cabildo de Hermosillo un proyecto de desincorporación de espacios. No es nada más lo que tú planteas de los de equipamiento. Por eso es que el caso es preocupante y la explicación del regidor se queda corta. Y no solo eso, sino que no aplica en la totalidad de las denuncias y de las quejas. En la administración anterior, encabezada también por Toño Astiazarán, se le presentó al Cabildo de Hermosillo un proyecto de desincorporación de territorio que tenían dos funciones, que eran de equipamiento y que eran también de espacios públicos de esparcimiento. Y ahí tenía ya la totalidad de la propiedad la sindicatura de Hermosillo. ¿Qué sucede? En este proyecto están contemplados porque fue aprobado en su momento, claro, ellos tienen mayoría, fue aprobado en la administración anterior más de 2,000 predios en toda la ciudad. Por eso es que no es el caso particular de los fraccionamientos. Ni siquiera tenemos 2,000 fraccionamientos. Legal el ayuntamiento. Ni siquiera tenemos 2,000 fraccionamientos en la ciudad, ¿no? Entonces, ahí cuando se genera este paquete de predios, lo que ellos justifican es que se podían desincorporar en virtud de que no eran de fin productivo para el ayuntamiento. Sí se puede. Volvemos a lo mismo. Ellos creen, a ver, ¿qué es lo que más necesita un hermosillense en estos momentos? Tú lo acabas de decir, que el parque, que el cárcamo, que no sé qué. Oye, y le están quitando a la ciudad lo principal que sería su territorio para construir estas áreas verdes, porque eso es para lo que es. Esos terrenos que están ellos subastando, desincorporando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos presentan estas propuestas y como en el Cabildo se tiene mayoría, son aprobadas y proceden, pero eso no significa que sean legales. ¿Por qué? Porque inclusive la propia Constitución reconoce no solo el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al libre esparcimiento y al sano esparcimiento como un derecho humano, y ahí lo tenemos, sino que obliga la propia Constitución a los ayuntamientos a que generen y garanticen este derecho. ¿Por medio de qué? Este tipo de espacios, que ellos, por eso es que hacen tanta parafernalia con un campito de béisbol como el Cárcamo, como si ellos lo hubieran inventado, no, lo rehabilitaron. Y, a ver, para nosotros los hermosillenses el béisbol es lo máximo, pero bueno, ¿por qué hacen tanta parafernalia con esta rehabilitación? Preciso, para que no nos demos cuenta que están desincorporando lo demás. No, fíjate que entonces, te voy a decir que es lo más curioso, Clint. Deja el tiempo fuera nomás para mi réplica. Mi réplica nomás con el tema, Clint. Me falta comentar lo de provincias. Lo más curioso. Chicos. Lo más curioso es que habla del Cárcamo, Sergio, quien lo quiso vender fue la Célida, cuarta transformación. Espérame, pero ahí te va. Sergio, por respeto a la gente, habíamos quedado más que necesito replicarle, pues, ¿no? No, habíamos quedado que ibas a decir todo lo que tenía que ver con la venta y Fanny te lo iba a replicar. Oye, y haciendo, pero... Y empezamos a si nos empezamos a estar interrumpiendo entre nosotros, la gente no lo va a entender. No la estamos interrumpiendo, nada más es de contra réplica. Lo raro es que el Cárcamo quien lo quiso vender fue la Célida. Termine lo de las provincias y luego entras otra vez con tu réplica, pues, y nos quedamos con este tema toda la hora, pues. No, seguimos con los otros temas. No, está bien. Que termine lo de provincias porque es parte de lo que tú dijiste y te doy la contrarréplica, sin bronca. Y antes de continuar con los temas de Hermosillo y por alusiones y porque lucho por los derechos de las mujeres, lo que acaba de decir al regidor se le llama mansplaining. Cuando los hombres se creen con la necesidad y la obligación de explicarle a alguna mujer porque creen que no lo entendemos. Y tú lo acabas de decir, le tengo que explicar a la compañera porque, oye, lo vivimos y no me lo tienes que explicar ni a mí ni a la ciudadanía. La propia Célida López no vendió el Cárcamo. Eso es lo que se recuerda y ahí está. Pero volvemos a lo mismo, tú te defiendes con un proyecto elemental base único ante las 2,000 incorporaciones que ya proyectaron y aceptaron desde 2021. Entonces, eso es lo que le molesta a la ciudadanía. El caso de provincias, tú defiendes de manera correcta el hecho de que sí, los espacios de equipamiento, los fraccionamientos están obligados a cedérselos al ayuntamiento.
Sin embargo, ese fraccionamiento fue creado en 2015. En 2015 López Caballero era alcalde. Él mismo, con una empresa que estaba a cargo de su esposa y de su hija y del yerno, que es el esposo de su hija, fue que adquieren este predio. Él todavía siendo alcalde, habló de lo mismo, haciendo negocios con sus parientes y sus amigos. Él siendo alcalde, vende este predio del Ayuntamiento de Hermosillo ya incorporado, lo vende a estos parientes que ya mencioné. ¿Y ahora qué sucede? De manera posterior, casi 10 años después, viene aquí una empresa nueva que también tiene dentro de su acta constitutiva a los personajes que ya mencioné, viene a querer montar una escuela privada. Es que no tiene defensa. Le están quitando un parque a la colonia de provincias que ya está inclusive la ciudadanía amparada, o sea, legalmente ya se les ha reconocido su derecho a que se detenga este tipo de obra, pero el detalle, lo más preocupante no es eso, que le quiten parques a la ciudad y que nos quiten terreno de la ciudad, no. Lo preocupante es que sigan haciendo negocios y que nadie diga nada y que nadie haga nada, y que ellos crean que están bien. Ahora sí, terminaste. Ahora sí, compadre, contrarréplica y discúlpame. No, pero no, es no, no, que- sin problema. Es que yo creo que la gente lo entienda, pues. Paso a pasito, paso a sí, pasito, y nos vamos, y pasito. nos vamos entendiendo en esta amistad. Exactamente, ahora sí, rífate, anda. Número 1, tema del cárcamo. Cuando la compañera dice los derechos humanos y estamos defendiendo como la 4T los derechos humanos de los hermosillenses para tener espacios públicos. Lo curioso es que Celida no pudo vender el cárcamo porque la ciudadanía no lo dejó. No, paso número 1. Pero te voy a decir qué gran oportunidad tuvieron en este año la 4 transformación los diputados de Morena. El alcalde tenía proyectado dos grandes parcos, dos grandes pulmones en Hermosillo que no dejaron establecer. ¿Qué es lo que Con pérdida pasó? de deuda, es ¿No? que es lo que no dicen. Iban a pedir 240 millones de pesos para hacer esas obras, según termine. ellos. Bueno, o sea, así entonces, como vamos a dejar que termine. Adelante, sí. nomás respetemos un poquito nomás el tiempo de cada uno. Sí. Sí, vamos a dejar que Pu- termine porque él también lo... Pudo haber lo sido en deuda o no pudo haber sido en deuda, ¿no? Pero si la proyección era en deuda, ¿cuál es el fin que buscas? Si buscas que el esparcimiento de los hermosillenses sea el correcto, y lo estaba buscando el presidente Antonio Cesarán, ¿por qué no permitirlo? Si es un tema del modo de la deuda, pues seguramente, se pudiese ver reconsiderado. Pero ahí te va. En el momento que se presenta la ley de ingresos, que agarran por ahí un pretexto medio raro para no permitirle al alcalde funcionar con su ley de ingresos del 2025, los diputados de Morena pues no atienden a la razón de lo que dice la Constitución. Y en la Constitución, no mal lo recuerdo, si el 62 o el 64 de la Constitución vienen las responsabilidades de los diputados. Y entre ellos viene es aprobar y modificar la ley de ingresos. No, Ujú. también la pueden rechazar, pero también viene la modificación. Si la mortificación de los diputados de Morena o de la 4 Transformación o del movimiento, como lo quieras llamar en Hermosillo, es el esparcimiento adecuado de los hermosillenses que lo está brindando el presidente Cesarán, que tiene esa visión el presidente Cesarán de poder construir en Hermosillo diferentes pulmones como el Cárcamo, ¿por qué no modificar la forma de hacerlo? ¿Por qué hacer como que no presentaron nada en Hermosillo y nos hacemos locos y ya no hacemos nada? Verdaderamente es una visión de futuro para Hermosillo. Lo que presenta la Cuarta Transformación es una visión de miedo, con lo que le pudiesen llamar, a lo mejor le tienen miedo a lo mejor a una posible candidatura del presidente Cesarán. Eso no lo sabemos, pero le están faltando al hermosillense, cuando el hermosillense pudiese tener en ese trayecto a lo mejor 2 buenos pulmones al norte de la ciudad. Renunciaron a eso los diputados de Morena. O sea, Morena renunció a eso en Hermosillo. Entonces, nos vienen a decir que nosotros estamos vendiendo 2,000 terrenos cuando ni siquiera puede tener, te lo puedo asegurar que ni siquiera tiene ese fondo legal el Ayuntamiento de Hermosillo de 2,000 terrenos para vender. O sea, ahí sale totalmente la mentira. Entonces, reflexionemos un poquito lo que queremos en Hermosillo, si es avanzar O sea, un municipio que tiene, o se nota quedarnos que no conoces la ciudad, o donde sea, estemos, desde la frontera con Ures hasta Bahía de Quino, Bien, Punta digo, Chueca, te ¿cómo puedo, no va a te haber puedo, te más puedo de 2,000 reflexionar cada predios parte de en Hermosillo, nuestro como hacía fondo legal? la reflexión de lo que tú decías con el tema de poder cerrar la calle Obregón, y les hacía una reflexión a ti, al alcalde, es el considerar cerrar la calle Obregón es quitarle un día nomás no quitarle un acceso. No, digo, lo que ahí planteaban siquiera- es hacerlo peatonal, y es un tema que viene de años para atrás. Pero es un día y por la tarde noche. En el contexto general le quitas la entrada al Cerro La Campana. Entonces,
si quieres, platicamos de cada colonia y te puedo ir dando la visión de cada colonia, pero en la visión global de cómo ve esta administración, de cómo avanzar, de cómo lo está haciendo el presidente Cesarán, esa es la adecuada. Y se vino a topar con una visión, a lo mejor, de querer echar para atrás el avance de Hermosillo con el tema de los diputados. A lo mejor tú lo dijiste al principio de la entrevista, Hermosillo se pudo haber equivocado. Sí, yo creo que Hermosillo se equivocó en no darle unos buenos diputados a Hermosillo para poder seguir avanzando en Hermosillo con mayores proyectos. Entonces, en el sentido de responsabilidad, yo te lo puedo decir, simplemente tú ves la inversión de Hermosillo y te vas a dar cuenta de la reconstrucción de parques, la reconstrucción de grandes obras en Hermosillo y te vas a dar cuenta de eso. Digo, a lo mejor eso es lo que les molesta, porque al fin de cuentas eso se refleja en que la ciudadanía dice: le doy una aprobación de casi 6 al alcalde Cesarán y que es el alcalde mejor evaluado en México. Esos detalles que se están haciendo en la ciudad, eso es lo que al fin de cuentas, ¿quién define si está bien o está mal? Es la ciudadanía. Y en la aprobación, eso le está dando al presidente Cesarán. A lo mejor tú puedes decir que está mal, yo puedo decir que está mal, pero si el 57 o 80 o 58% de la población dice que lo que está haciendo el presidente Cesarán es lo correcto, eso es lo que vale al fin de cuentas. Porque al fin de cuentas es el trabajo que tú y yo hacemos o que el presidente hace es para quedar bien con la ciudadanía, o sea, satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Y yo creo que la ciudadanía está viendo en el presidente Cesarán que está satisfaciendo las necesidades de Hermosillo. ¿Habrá muchos retos? Sí, sí los hay. Pues nos encontramos con un bache de una mala administración del 15 al 18 y luego nos encontramos con otro bache de otra mala administración del 18 al 21, pues obviamente pues no se puede, pues, ¿no? Pues amigos y amigas, les dije que el programa iba a estar bueno. Llevamos aproximadamente entre 35 y 40 minutos, ¿no, productor? Córtale, mi chavo. Y solamente llevamos un tema tocado. Antes de seguir, Vamos a tener que Ya volver, varios ya. compañera, hombre. a eso voy. Antes de seguir, vamos a ir a unos comerciales. Ahorita nos vemos. ¡Vámonos! Pues amigos, yo se los dije, la mesa esta iba a estar buena. Es una mesa de análisis con 2 regidores que le entienden y que defienden muy bien sus posturas. Entonces, a ver, eran 6 temas, chicos. Eran 6 temas y nada más tocamos uno. Y la verdad, yo estoy contento, estoy a gusto. ¿Por qué? Porque esta mesa de análisis es precisamente para que los ciudadanos vayan viendo las 2 perspectivas, vayan viendo que existen más caras de la moneda, no nomás el primero que nos salga en Facebook o en TikTok o en Instagram, sino que aquí puedan poner un contrapeso de cada postura. Como les decías, eran 6 temas los que yo tenía programado, que yo sabía que no los iba a tocar, y yo se lo dije al productor, porque los conozco a los 2, son muy buenos. Entonces, nada más tocamos uno. ¿Qué les parece? Y les dejo abierta la invitación a ambos para en la siguiente semana tocar el segundo tema que tiene que ver con el agua. Muy bien. Va, que va. Entonces, le damos la siguiente semana, vamos a continuar. Así que, mi gente, pongan sus preguntas, comentarios o lo que quieran decir en este programa. Y para el siguiente programa, pues ahí los vamos a ir replicando. Sí. Entonces, ya para ir cerrando, voy con la última pregunta. Es, Hermosillo, ¿cómo vamos? Voy a empezar contigo, Fanny. Sí. Ya que nos digas tu perspectiva, te voy a dar una réplica a ti y una contrarréplica. Y luego le hago la pregunta a Sergio. Hermosillo, ¿cómo vamos? Me dices tu perspectiva, réplica y contrarréplica y cerramos el programa porque si no nos vamos a ir a 3 horas. Sí, claro que Muy bien. Entonces, mi Fanny, Hermosillo, ¿cómo va desde tu perspectiva? sí. En Hermosillo precisamente sucede algo particular a nivel político iniciando, ¿no? Por ejemplo, es la primera vez que en los más de 150 años de creado el Cabildo de Hermosillo, es la primera vez que convergen alrededor de 10 fuerzas políticas. Es decir, esto nos habla de la pluralidad que está viviendo Hermosillo. No solo en la forma de ver la ciudad, sino también en la forma de elegir a los representantes o quienes nos representan. Ahora, ahorita que habla el compañero sobre las cifras, ellos hacen mucha faramaya, como siempre yo le digo, pero tienen un 50 y tantos %. Esos son solo 5 de cada 10 ciudadanos. Insisto, Hermosillo sigue viviendo una realidad en que la perspectiva está en transformación y eso se ha demostrado. La presidenta Claudia Sheinbaum fue de los números más altos que tuvo en la elección aquí en nuestra capital, en el estado. De igual manera, en nuestra capital, todos los diputados locales, todos los diputados federales son del movimiento. Entonces, acá en Hermosillo siempre estamos haciendo esa convocatoria, que sigamos todas y todos dándonos cuenta de cómo el PRIAN sigue gobernando para unos cuantos, cómo nada más invierten en ciertas colonias, cómo nada más ciertas colonias tienen agua, cómo nada más ciertas colonias tienen pavimento. Entonces, ya no podemos seguir tolerando eso.
Y vámonos también con temas y datos duros. Actualmente, uno de los mayores problemas que tiene la ciudad, porque son 3 los que se encuentran a la alza, y el tema de la seguridad es uno de ellos, y ahorita lo voy a comentar, pero vamos con los temas laxos, el tema de la falta de agua y fugas y el tema de las avenidas, la falta de pavimentación y el bacheo. Entonces, estas siguen siendo los grandes problemas de la ciudad, por más que el alcalde diga, salga, anuncie y mienta e insista en mentir, en que está atendiendo esto, porque siempre es lo que quieren ellos vender. Sin embargo, la ciudadanía se da cuenta de la realidad. Y voy a hablar del tema de seguridad muy particularmente. Siguen los arrendamientos de patrullas. Y hay que recordar algo. Esos arrendamientos de patrullas se hacen a una empresa arrendadora de un sobrino de Margarita Zavala. Y recordemos quién es Margarita Zavala, pues la señora esposa del güey con el que tú trabajabas, ¿no? Ahorita dijiste que trabajabas en un sexenio del presidente Espurio. Bueno, pues ahí está el negocio. Y hoy, justamente los regidores del PRIAN, hace como 2 semanas, fueron allá a ver el banderazo de otras tantas patrullas rentadas. 60, y lo 60 preocupante, patrullas más, fíjate que ¿por suave, qué? ¿no? Porque estas patrullas son un signo de inseguridad. Primeramente, hostigan a la ciudadanía. Segundo, no están conectadas al C5 y eso está demostrado. Ya han sido un reclamo inclusive de las dependencias de seguridad y ni siquiera el alcalde lo ha querido atender. ¿Por qué? Porque esos modelos que él renta son para su negocio. No le interesa rentar equipo que esté facultado para operar en seguridad. Segundo, al no estar conectados en el C5, los oficiales se comunican vía WhatsApp. Y eso hasta los propios oficiales, que son inclusive trabajadores del ayuntamiento, trabajadores para la ciudadanía, que nada tienen que ver con lo político, llegan y te lo denuncian. Porque inclusive ellos corren riesgo por estar operando con patrullas que no están vinculadas a los sistemas de seguridad. Y la ciudadanía lo padece. Ahora, hablemos de cifras. ¿Por qué este arrendamiento, que insisto, es un negocio, este negocio de patrullas, por qué no beneficia realmente los impactos de seguridad? En Hermosillo han aumentado los últimos 3 años, fíjate, el homicidio, los desaparecidos y la violencia familiar, cosa que no ha sucedido en el resto del estado. Pero aquí no lo dicen. ¿Qué sucede? Los homicidios en Hermosillo aumentaron de 99 casos en 2023 a 153 casos en 2024. Y ahí los tenemos claritos. El que balearon ahí de los más visibles, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en el Autódromo de Hermosillo y lo que sigue sucediendo en otras colonias. Los jóvenes que andaban con machetes y que no hubo un procedimiento adecuado por la policía municipal. Tuvo que entrar la fiscalía. Que está bien, es su responsabilidad, pero ¿dónde están esas famosas patrullas del Toño? Puro negocio. ¿Qué sucedió con las desapariciones? Se hacen escándalos, los del PRIAN se rasgan las vestiduras, cuando realmente aquí en Hermosillo aumentó un 42% las desapariciones. Cifras que rondaban los 90 desaparecidos al año ya están más arriba de los 140 desaparecidos al año. ¿Pero qué sucede? Claro que Toño ni aquellos pseudo-influencers o periodistas que pagan no van a salir a anunciar esto, pero es la realidad que estamos viviendo y las familias lo saben. Otro tema, la violencia familiar. Y con eso es algo que lo vivimos a diario. Tuvimos ahora en 2024 3,008 casos solo en Hermosillo. Es la cifra histórica más alta. ¿Y por qué se denuncian los casos de violencia familiar a las fiscalías? ¿Por qué llega ya el procedimiento? Precisamente porque cuando le haces la llamada a la unidad para que atienda como primer respondiente, las unidades no llegan a los domicilios. Las unidades no atienden a las familias, no atienden a los menores y forzosamente se suman los procedimientos a las fiscalías, se abran las carpetas y aquí es donde tenemos más de 3,008 carpetas abiertas solo en lo que pasó de 2024. Entonces, esa es la realidad. Las patrullas no dan seguridad, las patrullas son puro negocio de Toño Estiazarán. Eso es lo que está viviendo Hermosillo actualmente. Nos duele, lo estamos informando, lo estamos tratando de combatir, pero lo más importante es lo que decía el compañero. La ciudadanía lo vive, la ciudadanía se da cuenta. Y sus números alegres de consultas Mitofskis, pues bueno, ya sabemos quiénes pagan esas consultas. Mira, ¿se quiere hacer réplica al Sí, respecto claro de que todo sí. eso? Digo, Véngase. voy a ir de lo último al principio. Sobre. Violencia familiar. Fíjate que es muy curioso. Me tocó a mí estar como funcionario toda la administración pasada y me tocó estar con muchos funcionarios del gobierno del estado, entre ellos la Secretaría de Seguridad. Y fíjate que es lo más curioso, porque saben que la medición del tema de violencia familiar, como lo plantean los especialistas, era demasiado oculta. Es un problema que no se denunciaba, que pasaba de las puertas hacia dentro de los domicilios.
y lo que se trabajó y lo que se enfocó el presidente Cesarán junto con el gobierno del estado, llámese Fiscalía, llámese Secretaría de Seguridad, en ese entonces responsable María de Valores, era en tratar de poder establecer ese seguimiento adecuado del IPH que elaboran los policías municipales al llegar a atender a la ciudadanía y pudiesen llegar a fiscalía. Recordemos algo, es el tema de violencia familiar ya está tipificado como un delito, ya viene en el Código Penal. La responsabilidad del ayuntamiento o el procedimiento que tendrá que hacer, que tiene que hacer el policía es un adecuado IPH y poderse turnar a fiscalía. Ese es el adecuado. Por eso, obviamente, encuentras un incremento, porque si tú me lo recuerdas, la exsecretaria Contralora implementó el Código Violeta, y en el Código Violeta se dio esa capacitación donde colaboró seguridad pública municipal para poder intervenir de mejor manera, porque ciertamente en los índices de llamadas del 911 en Hermosillo, pues era de los principales problemas. No el principal problema, era uno de los principales problemas, porque el principal problema, uno de ellos era el volumen, el alto volumen en las casas, o sea, en las fiestas, que lo atiende ahora seguridad pública desde la reforma del bando que hicieron en la administración de Célida. Pero ese tema de violencia familiar hay un incremento porque hay una adecuada atención de la policía municipal en este momento con una previa No es capacitación. verdad, porque las No, denuncias están llegando a la fiscalía bueno, directo, compañeros. no, Lo que dije. digo, digo, no estás dando el seguimiento como es, quien atiende, y lo que viene a beneficiar el tema de las patrullas, como tú dices, nomás que lo que tú no dices es que ya 180 patrullas ya son propiedad del ayuntamiento. Desde las primeras 220 que se implementaron en el... 1.400.000 pesos nos costó cada patrulla, cuando cada unidad no llega ni al millón de pesos. Digo, es 180. ¿Cómo no van a ser nuestras si ya pagamos 1 millón? 180 patrullas Vamos a dejar. ya pasaban a ser propiedad del ayuntamiento de las primeras 220. Se hace el mismo esquema. Digo, y entiendo cuál es el resentimiento de ustedes. Su primer bandera de campaña era decir que las patrullas no iban a ser de nosotros, y ya son de nosotros. Pero te voy a decir que lo más interesante es, si tú ves una foto de la Comandancia Norte, de cuando llegamos en la administración, después de Célida López, había por lo menos 120 patrullas hechas chatarra. Digo, les debe dar mucho coraje, me queda claro, ver las 180 patrullas enteritas y funcionando al servicio de los hermosillenses. Digo, claro que debe de ser un problema para ustedes. Digo, a mí me da mucha felicidad que estemos logrando eso como administración, y seguramente las 60 que vienen van a ayudar mucho más al tema de la percepción, que ahora sí eso lo da el INEGI, que Hermosillo es de las ciudades que tiene la percepción más alta en el tema de seguridad. Entonces, eso no fue Mitowski, fue el INEGI, que pues también lo manejan ustedes como 4T. Entonces, eso se viene a reflejar en lo que piensa la ciudadanía. Te lo decía ahorita, si esas 200 patrullas arrendadas, ya propiedad del ayuntamiento, van a funcionar para que el hermosillense se sienta más seguro. Te voy a recordar algo, Cuando nosotros llegamos a la administración, el reto y el compromiso del presidente Cesarán era bajar de los 40 a 1 hora que se tardaban de llegar las patrullas a los domicilios a atender un reporte, a de 5 a 10 minutos. Seguramente andaremos entre los 8, 12, 13 minutos donde más se tarden en llegar las patrullas a atender un reporte en este momento en Hermosillo. Eso es lo que cuenta. Al fin de cuentas, que la ciudadanía pueda levantar el teléfono 911 y la patrulla puede llegar en ese tiempo. Eso es lo que cuenta. Digo, tú podrás decir, ¿por qué no lo logramos como gobierno del Estado? Pues a lo mejor no tienen o así que la astucia que tuvo el presidente Cesarán para poderlo hacer. Yo te voy a decir una cosa. No pongas pensamiento de mi cabeza. Eso, por mí, mira, no pasa ni el enojo, ni que no tuvimos la capacidad. Lo triste aquí es, insisto, ya me toca la réplica. O bueno, déjame nomás terminar. Entonces, tú me dices, bueno, pues me dices, el tema del arrendamiento. Más te recuerdo que cuando la presidenta era jefa de gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, viví en el Distrito Federal, por eso me quedé con ese chip. Ellos también arrendaron muchas veces las patrullas, O sea, el actual secretario de Seguridad de la presidenta habló maravillas. Pero no se la rentaron al sobrino de sus parientes maravillas del partido. De los arrendamientos de los equipamientos de seguridad pública. Y no la rentaron a sobreprecio, medio millón a sobreprecio. Qué casualidad que ahora, fueron más caras, No, fueron más caras. Digo, lo puedes revisar, hay un antecedente por ahí. Conectadas al C5. Nos lo traemos y lo conectamos aquí, ¿no? Entonces, digo, al fin de cuentas
aquí pueden criticar algo, pero al fin de cuentas es algo que a lo mejor eso le valió a la presidenta llegar a ser presidenta, ¿no? Esa valentía de poder hacer y de poder hacer las cosas distintas como las hace el Pues presidente César. No vaya a ser que el presidente sigue, César vaya a ser presidente de la República, aguas, cuidado. ¿Están No, haciendo destape aquí o no, qué? digo, estamos hablando de dos modelos de igualdad de cómo se hacen las cosas y esas ganas de poder hacer y servir a la ciudadanía. La presidenta lo hizo en su momento como gobernadora, pues digo, eso lo llevó a ser presidenta. Digo, no, a lo mejor el presidente tiene esa visión y esas ganas y esa garra de poder echar para adelante, pues, ¿no? Pero Bueno, ahorita va, bueno, yo nomás tengo dos preguntas, a ver. El que haya agua en la toma de los hermosillenses no es para todos, el que el puente de Luis Encinas y América funcione no es para todos, que la reforma funcione como debe de ser no es para todos, o sea, eso no, la seguridad, que el Hermosillo se sienta más seguro no es para todos, esa es una reflexión, digo, porque lo dices que gobernamos para unos cuantos, pero el Cárcamo es para todos, no, lo que hacemos como gobierno es para todos, no es para unos cuantos, digo, no se cobra la entrada al Cárcamo, no se cobra la entrada al Parque Madero, no se va a cobrar la entrada al Jardín Juárez, no se cobra, digo, ajá. es No, para, nomás les falta. Cobraban el no, estacionamiento en el centro de gobierno, quisieron hacerlo, ¿te acuerdas? es para todos los Es que hablas como hermosillenses, si ¿no? la gente no Digo, recordara. es para todos los hermosillenses, digo, si tú vas al centro histórico de la Ciudad de México y tienen 30 años gobernando, tú pagas el parquímetro, ¿no? Digo, es una réplica, ¿no? Digo, entonces, entendámoslo así, digo, hay cosas que En los el centro gobiernos, histórico de la gobiernos, Ciudad de México sí, se paga. están en forma de Vamos, cuando colonias. vayas te acompaño, pero a fin de cuentas es Otra vez el mi- más mi- play, mi otra última vez el pregunta, más voy- play. voy a cerrar No, mi- no conozco la Ciudad de mi México, compañero. contrarréplica es, que sí, yo que sí te voy a decir de qué no sirve tener senadores, de qué no sirve tener presidente de la República, de qué no sirve tener 6 diputados locales y 2 diputados federales en Hermosillo de la Cuarta Transformación si no se refleja en lo que realmente sufre el ciudadano de Hermosillo todos los días. La falta de agua, por ejemplo, ¿En qué que sirve? Toño no ¿En qué resuelve, sirve que tengamos no 2 arreglan diputados federales si no fugas? hay recursos para agua, si no hay recursos para seguridad, si no hay recursos ¿De qué para baches, hablas? si no hay recursos para más áreas verdes? ¿De qué nos sirve de que estén Oh, ustedes en oh, las partes estratégicas si el hermosillense de calle no le va a servir? No, digo, hagamos esa reflexión, digo, nos llevamos de tarea y o lo sea, platicamos en la otra, es de qué sirve de que tengan ese de- beneficio de la ciudadanía si no se lo devuelven. ¿sabes en qué sirve? Más de 200,000 familias reciben programas de bienestar en Sonora, por adultos mayores, por discapacidad y más. Inclusive ya se han dado a más de 250,000 estudiantes en esos 3 años de gobierno del gobernador Durazo, becas para estudiantes de universidad y ahora con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum también desde la primaria. Y otros tantos Entonces, proyectos. Eso es lo primero del de eso ciudadano de nos a va a pie. servir, digo, de eso nos va a Vamos, servir. vamos a dejarlo ya, porque otra vez nos vamos a ir otra media hora. Sí, yo para Fanny, concluir nada más voy a decir, en la algarabía esta que él hace del perfil que gobierna en Hermosillo, se nota la burbuja en la que viven. Y el decir que un proyecto de patrullas arrendadas te lleva a la presidencia de la República es no conocer la trayectoria de Claudia Sheinbaum, es no conocer la trayectoria del movimiento de transformación y es realmente no conocer lo que este movimiento le está haciendo al ciudadano de a pie. Como ya lo mencioné, no es solo el caso de los programas de bienestar que actualmente en Hermosillo de cada 10 familias, 8 cuentan con apoyos del bienestar en cualquier esquema de los que ya comenté. Eso es realmente llegar a transformar a la ciudadanía, sacar a 14,000 personas de la pobreza extrema en Sonora, como ya lo hizo el gobernador Durazo. Eso es cambiar la realidad de las personas. Ahora, ¿por qué voy a insistir con el tema de seguridad? ¿Por qué el negocio de las patrullas no demuestra seguridad? Ya lo hablé no solo en el aumento de los casos particulares de homicidios, de desaparecidos en la zona rural y en la zona costera, y también el tema de la violencia familiar, que no es atendido por primeros respondientes por las patrullas, sino por otro tema de denuncias. Los choques, los problemas de tránsito, tan sencillo que fuese, es lo primero que deben de atender estas más de 80 patrullas que tanta algarabía le hacen que andan circulando por ahí. Es lo primero que deberían de atender, compañero. Y adivina qué, ya se está volviendo el principal problema de la ciudad. Estamos teniendo alrededor de 12 choques diarios. ¿Y en dónde están esas patrullas? ¿Y en dónde están esos elementos para vigilar? No solo, como tú dices, que al ciudadano de pie le vaya bien, sino también ya un tema más allá, la seguridad, no solo en el sentido vial, sino todo lo que genera en problemas de salud y el daño a los bolsillos de las y los hermosillenses, este tipo de tránsito. ¿Todo por qué? Porque estamos bajo un esquema
que no nos da seguridad y bajo un esquema de negocio que no garantiza realmente la organización con una perspectiva ni de tránsito vial e, insisto, ni de seguridad ciudadana. Chicos, llegamos ya a la hora. Qué bueno que los dos aceptaron venir la siguiente semana. No se me ha olvidado que todavía me falta tú, que me digas cómo va Hermosillo, pero yo creo que vamos a ir cerrando ya el programa. Sí, para interrumpirnos lo menos posible, hay que cerrar ya, porque si no el productor me va a colgar. Entonces, Hermosillo, Cerremos. ¿cómo vamos, mi Sergio? ¿Cómo vamos? Es en tener al mejor presidente municipal evaluado del país. Así vamos en Hermosillo. Decía, y debe ser muy complicado ser oposición del Toño, porque al fin de cuentas es así como que, ¿qué le busco o qué veo que no hace el Toño? Pues no es cuando tú ves al Toño mortificado por la seguridad, cuando ves al Toño mortificado por el agua, cuando ves al Toño mortificado por parques, cuando ves el tema de movilidad, que no nada más es un tema de si tienes o no tienes a un policía, es olvida su responsabilidad, es un gobierno del Estado, es ¿qué ha cambiado en los últimos 4 años para mejorar la movilidad en Hermosillo en el tema de transporte público? Cero. No ha habido un cambio radical en el tema de transporte público en Hermosillo para decir que vamos a mejorar la movilidad. Nada más hay que tener un dato en Hermosillo, es en las mismas calles que son de hace 20 años, caben ahorita 900,000 carros. Seguramente debe de haber más porque casi 900,000 es el registro que tiene la agencia fiscal de vehículos normales. Ya a lo mejor les puedes fumar los pafos y a lo mejor los que andan de otros estados aquí. Entonces, podrías pensar que en Hermosillo pueden andar alrededor de casi 1 millón de vehículos. Eso es lo que está soportando la ciudad. Esa es la visión de por eso tener un paso a desnivel en el Luis Encinas y América, en el Colosio y Soli. Entonces, es en ese complemento que nos toca como ayuntamiento, que le aportamos un poquito con el tema de la Chebús. Entonces, que vamos buscando la manera de cómo ir solventando, ya que un vehículo más ya no cabe en Hermosillo, porque ya somos demasiados. Recordemos que en Hermosillo de hace 20 años, que nos tocó nosotros ser más jóvenes, es el tener un vehículo en una casa, a lo mejor era 2 vehículos por casa. Seguramente ahorita hay 3 o 4 vehículos por casa. Esa es la realidad. Entonces, en las mismas calles estamos metiendo casi el doble de los vehículos. Entonces, al fin de cuentas, es en la integridad de lo que estamos haciendo como políticos dentro del municipio de Hermosillo, los que estamos actuando ahorita, ¿qué estamos haciendo para resolver? Llámese regidores, llámese presidente municipal, llámese diputados locales, federales, senadores, gobernador, ¿qué estamos haciendo para mejorar las cosas en Hermosillo? Ahorita en Hermosillo es al que se ve tratando de hacer algo por Hermosillo, se llama presidente Antonio Astiazarán. Esa es la visión que hay ahorita en Hermosillo, es si al fin de cuentas vamos a venir a reclamar el tema del agua, es qué estamos haciendo también nosotros como agua, o cómo te ayudo para que resuelvas el tema del agua, si vamos a hablar del tema de choques, qué estamos haciendo para el tema de movilidad, si hay un tema interesante o si hay una gravedad con el tema de violencia familiar, qué estamos haciendo como gobierno del estado para ayudar al ayuntamiento para mejorar el tema de violencia familiar. Al fin de cuentas, esa es la visión que todos debemos de agarrar en conjunto y poderla sacar. El presidente lo ha dicho muy claro, ¿eh? Yo soy emanado del PAN y el presidente lo dice muy claro, nos dice muy claro a los regidores, no veamos el tema de colores, veamos cómo resolver los problemas de los hermosillenses. Esa es la visión del presidente César. Entonces, en eso yo le pediría a los regidores de oposición, a los diputados locales, a los 2 diputados federales, no veamos colores, veamos cómo resolver el día a día del hermosillense. Perfecto. Chicos, vamos a cerrar porque la neta nos vamos a ir réplica. Entonces, de todas maneras, vamos a estar aquí la otra semana. O sea, ya los amarré, ya se amarraron solitos. Así que, redes sociales, Sergio, ¿dónde te pueden seguir? Sergio Flores 3 en Twitter, Sergio Flores en Facebook y Sergio Flores 3 en Instagram. En Insta, perfecto. Mi Fanny, ¿dónde te seguimos? Fanny Duarte 33 en todas las redes sociales y en el cubículo 9 del Ayuntamiento de Hermosillo, ahí a sus órdenes. Perfecto. Pues amigos y amigas, este fue un programa más de Enfoque Sonora. Hoy estamos en Enfoque Regidores, porque a todos le queremos poner enfoque nosotros. Así que no se lo pierdan, la siguiente semana vamos a entrar con el tema del agua y pues ustedes son los que van a decidir más o menos qué perspectiva quieren agarrar. La de los regidores de oposición, la de los regidores que acompañan al alcalde, pero ustedes van a sacar sus conclusiones. Soy su amigo Jera Gaitán Jr. Síganme también en mis redes sociales y sigan a Enfoque Sonora. Denle compartir, comenten en el video qué más quieren que les preguntemos a los regidores. Soy Jera Gaitán Jr. para Galega Producciones, Marketing 11 y Enfoque Sonora. ¡Vámonos!